Bueno, vamos a compartir el Proverbio 1, el libro de Proverbio que habla de mucha enseñanza, mucha sabiduría. Dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿es para qué? Para entender sabiduría y doctrina. Doctrina es enseñanza. Para conocer razones prudentes. A veces hay cosas que actuamos en la vida sin prudencia. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Equidad habla de equilibrio. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. A ustedes, la inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Bendito sea el Señor. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras sabias y sus dichos profundos. Y acá viene una palabra fuerte y poderosa, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a tocar un punto para entender, ¿no? ¿Quién escribió el libro de los Proverbios? Dice que lo escribió Salomón. ¿Quién era Salomón? Dice que Salomón era un varón que en una oportunidad Dios se le apareció en sueño. Era hijo de David. Dios se le apareció en sueño y le dijo Dios. Qué hermoso que cuando Dios nos aparece, ¿no? Dice que se le apareció en sueño Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieres, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pasaba? En esos momentos Salomón dice que era rey como por ejemplo presidente de un país, de una nación. Entonces como era jovencito, él le podía haber pedido cualquier cosa, Dios le dijo, pídeme lo que quiera. Y quiso Salomón, como era joven, le pidió sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder gobernar al país, gobernar a su pueblo. Entonces Dios se agradó de eso. Entonces Dios le dio sabiduría. Y como Dios no es mezquino, dice que le dio la sabiduría que nadie en el mundo tuvo mayor sabiduría que Salomón. Dice que fue el hombre más sabio del mundo, el hombre más sabio. Por eso escribió este libro de Proverbios y escribió otros libros más, los Salmos, todo eso. Y David, hay unos cuantos, ¿no? Y dice que le dio sabiduría, bendito sea el Señor, más que a todos, más que a nadie en la tierra. Y después voy a contar una breve historia cortita, que dice que cuando Salomón recibe la sabiduría de Dios, dice que vienen dos mujeres a presentarse a Salomón, que era el rey, y una le dice, esta mujer cuando murió mi bebé me lo cambió, me puso el bebé muerto y me sacó el vivo. Y la otra decía lo mismo, no, es ella la que hizo esto. Entonces, como Salomón ya había tenido sabiduría de Dios, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, tráigame una espada, dijo. Y agarró al bebé vivo y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a cortar al medio, al bebé, y mitad para cada uno, y se termina el asunto. Y una dice, bueno, sí, cortarlo al medio. Y la otra dijo, no lo corten, no lo corten. Y ahí se dio cuenta quién era la madre. La madre era la que no quería que lo corte, prefería que lo críe la otra y no que cortarlo al medio, que moría y no iba a poder quedar vivo para ninguna de las dos, ¿no? Sí. Y esa es la enseñanza que Dios le dio a Salomón. Bendito sea el Señor. Una sabiduría poderosa. Bendito sea el Señor. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando habla de temor, habla de respeto, no miedo, respeto a Dios. Por eso nadie puede alcanzar sabiduría si primero no tiene respeto a Dios. Y si uno le tiene respeto a Dios, le tiene que tener respeto a su palabra. Por eso la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y cortante.
Dice que es como una espada de doble filo que corta, para bendición y corta para separar lo bueno de lo malo, lo santo de lo impuro, para poder diferenciar, ¿no? Ayer hablaba la palabra, el trigo y la cizaña. Dice que el trigo es lo bueno, para hacer harina, para los alimentos, y la cizaña dice que se parece al trigo, pero no es lo mismo. Así pasa en la iglesia. Hay cristianos que van con la Biblia, van bien vestidos, van bien y parecen trigo, pero en realidad son cizaña, porque después buscan pelea, buscan conflictos, van a traer división a la iglesia. Y entonces en una oportunidad le dicen a Jesús: ¿querés que arranquemos la cizaña? No, dijo Jesús, dejalo crecer uno con el otro, no sea que queriendo arrancar la cizaña también arranques al trigo. Y después dijo, para terminar esa historia: por los frutos lo conoceréis. Dice que una persona buena no puede dar frutos malos, y una persona mala no puede dar frutos buenos. Entonces, por los frutos lo conoceréis. Por eso hablaba acá que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente que insensata, no entiende, dice: no, ¿qué va? ¿Para qué sirve leer la Biblia? ¿Para qué sirve? Yo hago de mi vida lo que yo quiero, yo ya soy grande, yo hago lo que yo quiero, trabajo, hago esto, lo otro, no molesto a nadie. Pero son insensatos. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual, y si no estamos con Dios, estamos en la mano del enemigo, del adversario de nuestras almas, que es Satanás y sus ángeles. Que el Señor lo reprenda. Después dice en el 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre. Tenemos nuestro Padre terrenal y nuestro Padre celestial, que es Dios. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Siempre una buena madre y siempre un buen padre siempre le va a dar un buen consejo a los hijos. El día de mañana te ponen una familia y van a querer darle lo mejor a sus hijos. Bueno, así es Dios con nosotros también. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no dejemos engañar. Si dijere: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Sheol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Esos son los malos consejos, gente que quiere enriquecerse sin sacrificio. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todas una bolsa. Hijo mío, no andes por caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Siempre van a venir gente usada por el enemigo para darnos malos consejos, o para darnos un camino, a veces, como se dice, ¿no? Un camino más fácil, un camino más conveniente. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que orar y que sea la voluntad de Dios. A veces uno cambia de trabajo, cambia de esto, cambia del otro, o se muda para acá, para allá, y no ora, y no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. Pero si uno ora, después Dios va acomodando las cosas, porque Dios se ocupa del asunto, y ahí es donde Dios se glorifica, y uno termina diciendo: gracias, Señor, que me guardaste, gracias, Señor, que me cuidaste, gracias, Señor, que no me pasó esto, porque ahora entiendo que tú me protegiste. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Porque en vano te tendrá la red ante los ojos de toda ave. Por más que el enemigo lo quiera poner la red, no va a poder. Bendito sea el Señor. Después, acá en el capítulo 2, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Por eso, recibir la palabra, ¿no? Para recibir la palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Abrir el corazón. Abrir el corazón para que la palabra, por más que sea dura, fuerte, dulce, agria, nosotros la aceptemos. La aceptemos, porque Dios es un buen Padre, y Él lo primero que quiere es que nosotros quiere bendecirnos, y también no quiere que seamos engañados, como le pasó a Eva, que Eva, por mirar el fruto prohibido, fue tentada, y el enemigo le empezó a engañar, a decirle:
Si vos comés de ese árbol vas a ser igual que Dios. Sí. Y nadie puede ser igual que Dios. Dios es el único todopoderoso, el único perfecto, bueno y soberano. Por eso dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Guardar los mandamientos. Los mandamientos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, no robar, no mentir, no cometer adulterio, todas esas cosas Dios demanda. Y como sabe que somos humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa, Dios, para que no tengamos excusa, lo da de su Espíritu Santo. Nosotros oramos y el Espíritu Santo, como dijimos hoy, es como un fuego, como un aceite que está dentro nuestro y hace que esa llama no se apague. Por eso está la enseñanza de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice que las insensatas le pidieron aceite a las prudentes y estaba por venir el esposo. Porque antes los casamientos había que esperarlo con las luces encendidas, con las lámparas. Y entonces las prudentes dijeron, no, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan y compren el aceite. Y nosotros como cristianos, ¿cómo se compra el aceite? Para que nuestras lámparas no se apaguen. A través de la oración, a través de congregarnos en la iglesia, a través de la lectura de la palabra, a través de la alabanza, de la adoración, el ayuno y muchas cosas que son armas espirituales a través de la fe. Nosotros vamos a seguir adelante en este camino glorioso, porque eso es lo que quiere Dios, que lleguemos a la meta. Él lo llama a un camino bendito, para que nosotros lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta? La nueva Jerusalén, la que está allá en el cielo, donde allá vamos a estar por toda la eternidad, bendecidos, contentos, gozosos, alabando, cantando, y ya no va a existir más la tristeza ni la injusticia. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, que nosotros podamos estar atentos al oír la palabra, que es la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, inclinar nuestro corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia, pedirle al Señor, dame inteligencia, dame sabiduría, dame conocimiento, revélame tu verdad. Entonces Dios, como es un buen padre, dice, ¿qué hace Dios? Dice que los abre el entendimiento, lo abre el entendimiento. Porque a veces podemos leer y tener el corazón sucio, con pensamientos feos, con odio, con malicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Como es soberano y poderoso y conoce nuestro corazón, no puede abrir el entendimiento. Entonces, cuando nosotros lo humillamos, lo postramos delante de Dios, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras debilidades y le decimos, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, límpiame. Uno se pone a cuenta con Dios, entonces ¿qué hace Dios? Los abre el entendimiento, lo abre el entendimiento del cerebro y empezamos a recibir esa luz hermosa, que es la verdad, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Dice que Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que tiene la verdad, es la verdad. Y si andamos en la verdad, andamos en la bendición de Dios. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante en este camino, luchando y perseverando para que Dios se agrade de nosotros y nosotros podamos recibir toda esa bendición hermosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si como a la plata la buscare, y a la escudriñare como a tesoro. Habla de la sabiduría. Hay gente que busca la plata, sale de un trabajo, se va a otro y siempre está pensando en la plata. Por eso dice Dios acá, si como a la plata la buscare. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que tratar de buscar la sabiduría de Dios, buscarla con esas mismas ganas que a veces queremos tener dinero para comprarnos cosas. Bueno, trabajando también tenemos que tener esa misma deseo y anhelo de buscar la sabiduría de Dios. Por eso dice, si como a la plata la buscare y la escudriñare, como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Todo tiene un proceso, ¿eh? Primero buscar la sabiduría. ¿Y cómo la vamos a buscar la sabiduría? A través de leyendo la palabra, orando, pidiéndole a Dios, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Así fui yo aprendiendo, sin saber que iba a tener tanto beneficio, tantas cosas lindas, ¿no? Que otra gente tiene un montón de años en la iglesia y no aprendió nada. Por eso dice, si como la plata la buscar y la escudriñar. Escudriñar es investigar, es profundizar en la palabra. Por eso yo en un tiempo atrás me había comprado diccionario bíblico, no había internet, diccionario bíblico, otra Biblia, otra traducción, el cuaderno, anotaba y ahí íbamos aprendiendo. Y el Espíritu Santo, que es como un jabón, va sacando lo que no sirve y va poniendo en el corazón lo que sirve, lo que es de Dios. Por eso Dios dice que, como dijimos, que la madre de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Él es el único que da la sabiduría. Dice que uno planta, el otro riega. Y el crecimiento lo da Dios. Vos ves una planta y ¿quién la hace que crezca? Dios. Un árbol, ¿quién hace que crezca? Dios. Porque Él es el creador. ¿Entendés? Y nosotros también, que vos te reías. A veces hay enanos espirituales. Porque están muchos años en la iglesia y es enano. ¿Y qué? Porque nunca lee, nunca aprende, nunca se preocupa. Y está el otro, el que crece, el que busca de Dios, entonces Dios te da sabiduría. Dice, en una oportunidad decía Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Dice que la semilla de mostaza así chiquitita, la más chiquita de todas. Sí, pero si dice Dios, Jesús dijo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, así chiquita la fe, pero no en las cosas del mundo, sino esa fe en Dios, en Jesús. Una fe pura, aunque sea pequeña, pura pero en Dios. Señor, tu palabra dice que lo que es imposible para el hombre, para ti es posible. Entonces esa fe pura. Quiero esto, Señor, porque yo sé que para ti es posible. Para mí no es posible, pero para ti es posible. Una fe pura en Dios. Y dice que esa enseñanza de Jesús, dice que esa semilla de mostaza, siendo tan pequeña, una de las semillas más pequeñas de los árboles, termina siendo el árbol, uno de los árboles más grandes del mundo. Dice que es gigante el árbol de mostaza. Y dice que ese sirve, ¿para qué? Para dar sombra y para que los animales, los pájaros hagan nido y sea de bendición para ellos. Y bueno, así es la fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, una fe en Dios. Por eso la palabra de Dios, como dijimos el otro día, el tema de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y después habla también de la fe. ¿Qué significa la fe? Es la certeza de lo que se espera. Uno estar plenamente seguro, es la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uno tiene que estar convencido de que uno va a llegar a lograr un objetivo. Es una fe pura. Pero siempre tiene que estar también alineada con la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo decía, el Padre Nuestro, eso a veces no lo enseñan bien. Enseña que fe, pero no es fe solamente. Fe acompañada con la voluntad de Dios. Porque el Padre Nuestro no habla de la fe, habla que sea tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Uno puede tener fe de muchas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, no va a ser de bendición. Por ahí Dios, de tanto que insiste, le da. ¿Y después qué pasa? Como decía ese hombre que decía, Señor, dame un auto, pero más o menos, un auto, no quiero un auto nuevo, un auto más o menos. Y bueno, le dio un auto más o menos. Y después se le rompía todos los días. Y dice, Señor, este auto se me rompe. Y bueno, pidió mal. Por eso dice, pedís y no recibís porque pedís mal. En vez de si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios dice, no me pidas uno, yo te voy a dar uno bueno, porque mi voluntad es darte uno nuevo, uno hermoso, uno 0 kilómetros. Entonces ahí Dios te da. Entonces ¿cuál es el testimonio? Yo le estaba pidiendo a Dios una cosa, pero el Espíritu Santo me dio que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios,
y Dios me sorprendió, me regalaron un auto 0 kilómetros a estrenar para que yo siga trabajando para Dios y dé testimonio de que yo no tenía nada y ahora Dios me lo dio todo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea que Dios le da sana sabiduría. Por eso tiene que ser recto de corazón. Una persona recta de corazón, ¿qué hace? Perdona, es humilde. Si se equivoca, dice, me equivoqué. Si ve que la otra persona tiene más entendimiento que el otro, porque te está explicando, no, si esto es amarillo, no, es verde, no, si es amarillo. Y bueno, a veces el ser humano no quiere dar brazo a torcer. ¿Y por qué? Porque tiene orgullo, no, uno tiene que reconocer, porque delante de Dios siempre tenemos que estar en la verdad. No, tenés razón, yo pensé que era verde, pero tenía razón vos, es amarillo. Y entonces eso edifica a uno a otro y hace que uno crezca en la verdad de Dios y en las bendiciones de Dios. Y después viene, como se enseña, los escalones espirituales, uno va creciendo, y vos vas viendo, ¿viste? Lo mismo que vos te parás en una plaza y mirás y ves toda la gente así, o lo mismo un partido de fútbol, vos lo mirás y de un nivel como un técnico, lo ves todos los jugadores amontonados porque está de una perspectiva baja. Cuando vos empezás a crecer en lo espiritual, vos lo vas viendo de arriba. Y vos vas viendo, viste, cuando la cámara enfoca de arriba, cómo ve dónde está parado el arquero, dónde está el mediocampista, dónde está. Entonces vos así Dios los enseña a ver la vida con los ojos espirituales, cómo podemos vernos, a dónde está la trampa, a dónde está el enemigo para querer lastimarte, qué es lo que tenés que hacer vos. Entonces uno va creciendo y va viendo. Por eso dice que el cristiano tiene que tener la vista del águila. Dice que el águila mira hasta 800 metros. Y el cristiano tiene que tener visión, la visión del águila. Nosotros a veces humanamente miramos hasta acá, hasta la nariz, porque no tenemos fe, no confiamos, tenemos cosas así humanas. Entonces Dios dice, no, vengan a mí, que yo te voy a dar mi carga que es liviana y ligera. Bendito sea el Señor. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Él es escudo. ¿Qué quiere decir? Él los protege. Va a haber, está anunciado por la Biblia, en el Apocalipsis, vienen más plagas, vienen más peste, vienen más miseria, pobreza. Va a haber también lastimosamente, ¿no? Más terremotos, más desgracia, cambios climáticos, tormentas, tsunami, todas esas cosas vienen. Por eso nosotros tenemos que estar firmes. Dice que el cristiano tiene que estar firme como la palmera. Dice que la palmera tiene una hecho por Dios, ¿no? Porque dice que hay un salmo que dice, el justo florecerá como la palmera. Dice que la palmera tiene una profundidad que llega a veces hasta 300 metros de profundidad la raíz. Porque en el desierto no hay agua. ¿Y cómo no se seca? ¿Por qué? Porque la raíz de la palmera dice que es tan profunda que llega hasta donde está el agua. Entonces nunca se seca. Nosotros cuando buscamos de Dios, lo arrodillamos, hablamos con Dios, Señor, dame fuerza, quiero llenarme más de tu Espíritu Santo, guíame, Señor, a hacer tu voluntad, dame sabiduría, dame entendimiento, guíame con tu Santo Espíritu. Entonces nosotros ahí vamos recibiendo el aceite. Por eso dijo Jesús que si nosotros estamos en comunión con su Espíritu Santo, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Dice que el que bebe de mi agua, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. Nosotros podemos tener sed, tomamos agua y después estamos un día sin tomar agua y tenemos sed. Esa es la sed física, la sed terrenal. Pero cuando nosotros bebemos del agua del Espíritu Santo, dice que no vamos a tener sed jamás. Amén. No vamos a tener sed jamás. Y esa es la vida en abundancia. Esa es la vida que nosotros necesitamos vivir. En el nombre de Jesús. No hay que distraerse. No, le estamos Bendito sea el hablando Señor. Amén. el versículo. Bendito sea el Señor. Él es el que guarda las veredas del juicio.
y persevera el camino de sus santos. Él los guarda, Él los persevera, persevera, los conserva. Dice que también, por eso hay mucha enseñanza, dice que el cristiano tiene que ser como la sal, pero dice que la sal tiene que conservarse. Dice que antes, muchos años atrás, 100 años atrás, o un poco más, no existían las heladeras, entonces dice que la carne le echaban sal gruesa, así le ponían a la carne, y ¿qué hace? Se conservaba para que no se pudra. Se mantenía. Y bueno, entonces la sal, es más, también en otros tiempos dice que como no se usaba el dinero, no había billete, entonces se pagaba los trabajos. Bueno, yo te pago con 10 bolsas de sal, y el otro le pagaba con otra cosa, y así hacían los cambios. Por eso hay una enseñanza que decía que la sal se tiene que conservar, porque si no se conserva, le agarra humedad, se echa a perder. Dice que es pisoteada por los hombres. Así el cristiano tiene que conservar su vida cristiana en comunión con Dios, porque si el cristiano se descuida, se aleja, se sale del camino, después viene el enemigo y te empieza a azotar, le pasan cosas, y ¿qué hace el mundo? Te pisotea y dice, mirá, este iba a la iglesia, mirá cómo está ahora, está peor que antes, porque como diciendo el enemigo para engañar a la gente, que la iglesia no te bendice, sino que te deja peor que antes. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra, que nosotros tenemos que ser la sal. Por eso dijo Jesús, vosotros sois la sal de esta tierra. ¿Y por qué dijo somos la sal de esta tierra? Porque la sal, ¿qué le da gusto a la comida? Le da gusto, le da ese digamos, que sea rica, ¿entendés? Cuando uno come una comida y está desabrida, no tiene gusto. Así es la vida sin Cristo. Cuando uno vive sin Cristo, tarde o temprano tiene una vida desabrida, tiene una vida triste, tiene una vida aburrida, una vida que, ¿para qué esto, para qué el otro, si después de vuelta? ¿Por qué? Porque el enemigo le empieza a oscurecer, como dijimos la otra vuelta, le empieza a oscurecer la conciencia, empieza a ponerse la conciencia oscura. Entonces, al no tener la luz de la palabra, la persona se va cayendo en un pozo espiritual, en una decadencia, y está cada vez peor, y el enemigo ahí aprovecha. ¿Ves que Dios no existe? Si Dios existiera, ¿por qué no te ayuda? Empieza así, ¿viste? A ensuciarte la mente, los pensamientos. Pero nosotros tenemos que entender que con Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Amén? Amén. Bendito sea el Señor. Por eso decía Jesús, vosotros sois la sal de esta vida. Y la sal hace que los conservemos, uno con los otros. Fuerza, hermano, levantarte, que Dios te va a sacar de este problema que tenés, Dios te va a ayudar, vas a conseguir un buen trabajo, vas a conseguir una linda casa, porque Dios da siempre lo mejor. Por eso, como Dios justo, también quiere que nosotros también le demos lo mejor a Él. Y no está hablando de dinero, sino que darle tiempo a Dios para orar, tiempo a Dios para leer la Biblia, tiempo a Dios para ir a la iglesia, cosas así. Entonces ahí vamos creciendo en obediencia y vamos creciendo en bendición. Él es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de los santos, dijimos, ¿no? Él persevera, los cuida. Entonces entenderás justicia y juicio. Hay cosas que no entendemos, porque a veces estamos haciendo las cosas cada vez mejor y no vemos los resultados. Entonces no entendemos. Por eso Dios permite la fe. Dios quiere que tengamos la fe. Me pasa esto, me pasa lo. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? Entonces tenemos que estar confiando en las promesas de Dios. Si Dios dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, confiemos en su palabra y sigamos adelante. Por más que vengan luchas, por más que vengan vientos contrarios, por más que vengan pruebas, por más que vengan adversidades, por más que gente que se levante contra nosotros, ¿no? A veces Dios va a permitir que se enoje un vecino, que se enoje un amigo, un compañero, porque nosotros, al estar en el camino de la luz, las tinieblas se levantan. Dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. Personas que nunca se enojaron con nosotros, cuando vos le hablás de Cristo, vos decís, ya te lavaron la cabeza, ya te volviste loco, ya te hiciste un fanático, igual que eso, te van a sacar la plata, te van a volver loco, no vas a poder disfrutar más de la vida, vos decís un montón de cosas.
Y entonces uno con amor y con misericordia tiene que decirle a Dios, Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a recibir más de la luz de Dios y empezamos a entender las cosas, ¿ves? Entonces entenderás la justicia y el juicio, y equidad y todo buen camino, ¿eh? Vamos caminando cada día más en esta vida cristiana firme, tranquilo, seguro, ¿eh? Porque no estamos solos. Dice que los ángeles del Señor, los ángeles, no un ángel, los ángeles del Señor acampan alrededor, de los que le temen y los defienden. Nosotros vamos a trabajar, vamos para acá, para allá, y como estamos en la voluntad de Dios, Dios los guarda, los cuida. Pasan cosas y a nosotros no nos pasa, ¿por qué? Porque Dios los guarda. Y si Dios permite que pase, es para que nosotros crezcamos en fe, porque a veces hay cosas que pasan para que sea probado en la fe. Nosotros aprobamos la fe y Dios se agrada. Este es mi hijo amado, que tiene fe en mí, sabe que yo lo probé. Hay una enseñanza hermosa que está en los dibujitos, después un día lo vamos a mirar, que dice que el camino del peregrino es. Dice que el peregrino sería el cristiano, camina por el camino, hay lugares que tienen que pasar por el agua, hay lugares que los que van con vos abandonan porque tienen miedo, porque pasan cosas, ¿no? Por ahí agarra frío, calor, y va caminando. Y después tiene que pasar por un lugar que es como que hay dos columnas, ¿no? Tienen que pasar como si fuese un videojuego, ¿viste? Tienen que pasar de una pantalla a otra, de un nivel a otro. Entonces dice que cuando va el cristiano le salen 2 leones, uno de cada lado, ¿viste? Y el cristiano vacila, si avanza o no avanza. Entonces el Espíritu Santo le dice, avanza que no te va a pasar nada. Esos leones están atados, es para probarle la fe a los cristianos, ¿entendés? Entonces están atados, ¿viste? Que dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente. Entonces Dios te prueba, entonces cuando vos pasás, nadie te toca. ¿Por qué? Porque Dios tiene dominio y control de todas las cosas. Por eso Satanás, el adversario, él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. De ese nunca lo olvidemos. Que él no tiene ni arte ni parte. Todo lo que hace, lo hace si Dios le permite. Por eso le dijo Jesucristo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la fe que tenemos que tener nosotros como cristianos, y como dijimos el otro día, la fe siempre levantando el escudo, porque la fe es un escudo. Vienen problemas, vienen malas noticias, vienen dificultades en nuestra vida, y nosotros con el escudo de la fe le decimos no, yo confío en Dios, y Dios es mi pastor, y nada me faltará. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Bendito sea el Señor. Por eso dice, la discreción te guardará. La discreción te guardará. Cuando la sabiduría entrare en tu razón. Y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará. Habla de la discreción. Te perseverará la inteligencia. Bendito sea el Señor. Te perseverará la inteligencia. Dios nos va a dar inteligencia para que nosotros podamos perseverar. Amén. Amén. Alabado sea. La dirección te guardará. Para librarte del mal camino. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace Dios. Los persevera y los libra del mal camino. Bendito sea el Señor. Por eso dice su palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Él lo librará del mal camino. Ayer hablaba la palabra dice que a veces en el corazón nosotros imaginamos cosas, y después a veces lo que imaginamos está lejos de la realidad. Por eso contaba este predicador ayer que decía que él hacía programa de radio y en una oportunidad hay una persona que lo conoce personalmente, al que hacía el programa de radio, y me dice, yo me imaginé otra cosa, que era usted.
Claro, por la voz imaginaba otra cosa. Y así pasa. Nosotros imaginamos cosas y después no podemos, a veces están fuera de la realidad, lo que Sí. imaginamos. Por eso hay una palabra clave, que esa siempre hay que tenerla presente. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Engañoso. Todos tenemos corazón acá, ¿no? Bueno, engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Dios lo habla a nosotros, que tenemos un corazón engañoso por culpa del pecado de Adán y Eva. Yo una vuelta aprendí de una enseñanza, y eso a veces nos pasa a todos nosotros. Nosotros, por ejemplo, miramos en la vidriera un pantalón, y yo, qué lindo pantalón, y lo compramos. Después lo probamos, lo usamos y no nos gusta tanto como que estaba en vidriera. Cuando estaba en vidriera parecía lindo, y después puede ser un pantalón, puede ser una camisa. ¿Y por qué? Porque nosotros lo imaginamos una cosa y está fuera de la realidad. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que nunca falla, que siempre se cumple, como dijimos. Se cumplió, se cumple y se va a cumplir. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Muchos hombres y mujeres vamos a encontrar en el camino y lo van a querer ensuciar la fe, lo van a querer decir, ¿para qué vas a la iglesia? Mira el tiempo que vas a la iglesia y estás siempre igual, que esto, que el otro. Y entonces esa es la gente que Dios va a permitir. Claro, que Dios va a permitir que vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para ver qué hacemos nosotros. Si seguimos fieles en el camino de Dios o abandonamos. Por eso dijo Jesús que falta poco para que Él venga. Dijo, ¿habrá fe cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque hay mucho apartado. Y hay estudios que dicen que hay más apartados que gente por predicar. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a conocer la verdad, ¿qué hace el cristiano? Empieza a balancear, pero yo tengo que dejar esto, no puedo hacer lo otro, y esto tampoco no me gusta, y esta palabra tampoco me gusta. Entonces empiezan ahí a vacilar, y ahí es donde se quedan sin la bendición de Dios. El enemigo le engaña. Dice que el afán por las cosas del mundo ahogan la palabra, y queda esa palabra sin efecto, o sea, sin bendición. Pero cuando nosotros oímos la palabra, ahí en el libro de Santiago dijo que tenemos que ser hacedores de la palabra. Oímos la palabra, oímos la voluntad de Dios, que dice que es buena y perfecta. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a movernos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Bendito sea el Señor. Hay victoria, dijo. Hay victoria. Bendito sea el Señor. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Hay gente que deja el camino. No, mejor como estaba antes, tomaba, me iba a bailar, me iba para acá, me iba para allá. Y aparentemente no le pasa nada. Pasa un tiempito, pues el enemigo es astuto. Pasa un tiempito, vos vas a la iglesia, yo voy acá y no me pasa nada. Y pasa el tiempo, y el enemigo le va preparando una buena trampa, hasta que después, como él es cruel, dice que el enemigo te da donde más te duele, donde uno más sufre, en los seres queridos, en cosas así. Por eso dice que hay un proverbio también que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Bendito sea el Señor. Por eso dice acá, serán librados de la mujer extraña, de la ajena que haga con sus palabras, de la ajena que halaga con sus palabras. Hay veces le pasa a hombres, a hombres de Dios, a pastores, que la mujer usada por Satanás le halaga, le busca una trampa, hacerle caer. Hay pastores famosos que le hicieron trampa, la mujer, una mujer usada por Satanás, y después, una vez que cayó en pecado, se descubrió ese pecado y entonces quedó manchado él para siempre. Perdió la bendición de ser honrado por Dios y tener una iglesia grande, con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se descuidó. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual
la cual abandona al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios. Gente que está en el camino y después por una aventura, por una cosa, por otra, se olvida del pacto de Dios y el enemigo ha pasado a veces tristes cosas que personas que estaban en el camino de Dios por hacer un error, perdieron la familia, se separaron, hijos que no le quieren perdonar por lo que hizo. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas, el que está bien, mire que no caiga. Por eso hablaba en el capítulo 1, hablaba de la prudencia, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes. La Biblia siempre lo va a hablar antes de que pasen las cosas. Por eso hablamos que es la profecía más exacta, la palabra de Dios. La que se cumplió, la que se cumple, se está cumpliendo y la que se va a cumplir. Uno compra el diario de hoy y dice el diario de hoy lo que está en la Biblia. Noticias van, noticias vienen, dice. ¿Qué está pasando ahora? Muerte, destrucción, violencia, asesinato, crímenes, Sodoma y Gomorra, hombres con hombres, mujeres con mujeres, maldad, no hay compasión, ver a un chico llorando de hambre y siguen de largo, no son capaces de alzarlo, comprarle un pedazo de pan, darle un vaso de leche, nada. Esos son los últimos tiempos que dice la Biblia, que el amor de muchos se enfriará. Bendito sea el Señor. Pero si nosotros seguimos manteniendo esta comunión con Dios, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Dios lo va a llenar cada vez más de su amor y vamos a tener la oportunidad de ver muchas cosas hermosas de Dios, usando Dios nuestras vidas, resucitando muertos, haciendo caminar a los paralíticos, haciendo que los ciegos vuelvan a ver la vista, los ciegos físicos que no sean más ciegos espirituales, que puedan conocer a este Dios maravilloso, para que también se cumpla la palabra, que no lo olvidemos, ¿no? De lo que conocimos a Dios, de donde Dios lo sacó, ¿no? De una vida de derrota, de una vida de sufrimiento, de una vida sin esperanza. Pero ahora tenemos a este Dios de amor, de justicia, que quiere darnos todo lo mejor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Después dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. El que está torcido, el que está desviado de Dios, dice que su vida está inclinada a la muerte. Por más que diga, ¿cómo andaba? Viste que te bien, estoy re bien. Y está sin Cristo. Si está sin Cristo no está bien. Pero el enemigo le hace creer que está bien. ¿Por qué? Porque tal vez tiene plata, tal vez tiene salud, tal vez tiene una mujer por acá, otra mujer para allá, o un marido por acá, o un amante por allá, y se piensa que está bien. Pero el enemigo le hace creer que está bien. Pero acá dice que, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Está muerta espiritualmente, está engañada por el mismo enemigo, y en cualquier momento dice que viene de repente la muerte para ellos. La muerte del impío dice que viene de repente, como se dice ahora, muerte súbita, de repente. ¿Y a dónde va a ir? Como le dijo ese hombre, dice que había un hombre avaro, tenía mucha riqueza, y dice que habló para sí mismo, alma mía, regocíjate, ya tengo mucho dinero, mucha riqueza, voy a vivir ahora como yo quiera. Total, tengo mucho dinero para vivir el resto de mi vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Habla de Dios, necio, hoy vienen a buscar tu alma. Y todas tus riquezas, ¿para quién quedarán? Dice, ¿viste? Porque a veces gente amontona riqueza y después, cuando vos decís voy a disfrutarla, Dios te dice, necio, hoy vienen a buscar por tu muerte. Dios le da permiso, porque dice que la muerte es un ángel. El ángel de la muerte viene y te lleva. Cuando viene el ángel de Dios, viene el ángel de luz y te lleva para arriba, para el cielo. Cuando viene el ángel de la muerte, que está sin Cristo, te lleva para abajo, para esperar el día del juicio, y estás sin abogado, sin Dios, sin esperanza, y eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? No quiere irse solo al infierno, quiere llevarse a la mayor gente posible, pero por eso nosotros tenemos el compromiso de seguir hablando de la palabra de Dios. Ya vamos a terminar con esto. Dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra. Los rectos, nosotros buscamos la justicia y habitaremos la tierra. ¿Cuál es? La tierra prometida, la que está en el cielo. Y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra.
y los predicadores serán de ellos desgarriados. O sea, los pecadores, los rebeldes serán desgarriados, serán arrancados. Dice que cuando el Señor venga a separar el trigo de la cizaña, dice que la cizaña son los hijos del malo, los que odian, los pecadores, los que no perdonan, los que no quieren dejar el adulterio, fornicación, todo eso. Entonces dice que son arrancados y echados al fuego. Bendito sea el Señor. Y terminamos con un solo versículo que está en Proverbios 10, 22. Es una palabra poderosa y de gran bendición, para que nunca lo olvidemos lo que dice acá. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. A veces nosotros buscamos riqueza por acá, por allá, y hoy podemos tener dinero, hoy podemos tener un buen trabajo, hoy podemos tener una empresa, muchas cosas, oro, cosas atesoradas, pero acá dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Acá lo que vale es estar rico espiritualmente. ¿Y qué es una persona rica espiritualmente? Feliz, feliz con Cristo, feliz de gozo, feliz de paz. Por eso la bendición de Dios, no la bendición del hombre, no la bendición de una mujer, no la bendición de tener un auto, una casa, una empresa, ser jugador famoso. Eso puede ayudar, pero lo que enriquece, dice que es la bendición de Dios. Y después dice, y no añade tristeza con ella. O sea que quiere decir que nunca más vas a estar triste. Un jugador como Messi, un jugador como Maradona, pasaron muchos momentos lindos y lamentablemente la vida te hace pasar por momentos tristes, difíciles, muerte de un ser querido, todo eso. Pero dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Por eso Dios dice que es Dios de toda consolación. Vamos a pasar por situaciones difíciles, duras en la vida, porque todos tenemos seres queridos, pero dice que Dios es Dios de toda consolación. Así que le damos gracias, Señor, por esta palabra, que Dios nos ayude a seguir perseverando en la fe, en este camino glorioso, para que se cumpla esta palabra, que nadie puede llegar a lograr todo en la vida si no tiene la bendición de Dios, porque es la que enriquece, la que te da paz, amor, gozo, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, y con esos espíritus que Dios lo da, podemos afrontar cualquier problema en la vida con gozo, con alegría y con victoria. Amén. Amén. Y amén. Bueno, Amén. le damos gracias, Señor, por su palabra. Hay victoria.